Buenos días a todos, compañeros y maestra. El día de hoy nosotras vamos a hablar sobre la lectura que nos tocó, que es de muertos, fiestas y panteones, actitudes frente a la muerte en Aguascalientes en el siglo XVIII al XX. Esto escrito por el coordinador Vicente Agustín Esparza Jiménez, y somos el equipo 5. Nuestro equipo está conformado por Cabello Martínez, Karen Montserrat, Figueroa Ortiz Natalia, González Rendón Victoria Abril, Julián Pérez Brenda Valeria. Yo les hablaré de lo que fue el primer capítulo, perdón. Es el capítulo 1 y se llama El Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convirtieron en cerros, de Felipe Jesús Arabia Salmerón. Este capítulo más que nada va sobre eso, lo que es el Cerro del Muerto, que está ubicado en Aguascalientes, que es una montaña que tiene un contorno que se asemeja a un gigante acostado. De hecho, esta visión de que es un gigante se fue considerando desde hace muchos años, de hecho, desde la época prehispánica, según el autor, perdón. Y tiene diferentes narraciones, obviamente, tiene diferentes historias. De hecho, hay una leyenda alrededor de este cerro que la escribe lo que es nuestro autor de este capítulo, que es Felipe Jesús Arabia Salmerón, que dice: la leyenda cuenta que hace mucho tiempo antes de que los españoles llegaran, se reunieron en el Valle de las Chalcas, los chichimecas y los nahuatlacas para ponerse de acuerdo y establecer juntos un poblado. Según las narraciones, cada grupo era liberado por un sacerdote que se distinguía por ser sabio y muy gigantesco. Después de la reunión, el sacerdote de la tribu chichimeca fue a la profunda del valle a sembrar ojos de agua, luego se sumergió en un manantial sagrado y desapareció. Al pasar los meses y no ver regresar a su líder, los chichimecas dudaron de las demás tribus y quisieron cobrar venganza. Sin avisar, les hicieron guerra. Las tribus se enfrentaron volando flechas y pedernales cuando en medio de la batalla apareció el sacerdote. Sin embargo, una flecha lo alcanzó y sin decir palabra cayó muerto. Era tan gigantesco que su cuerpo sepultó a todo el pueblo chichimeca que lo seguía. Con todos estos cadáveres se formó el famoso Cerro del Muerto. Esta es una foto del Cerro del Muerto. Y el siguiente capítulo se llama Sobre la intensidad de la crisis de la mortalidad en Aguascalientes en el siglo XVIII, por Víctor M. González Esparza. Este texto es una aproximación a este mundo que afortunadamente hemos perdido, pero que marcó nuestra relación con la simbología acerca de la muerte debido a su intensidad. De hecho, todo este capítulo vamos a ver la importancia de conocer la intensidad de las crisis que hubo en Aguascalientes, y nos dejan diferentes cuadros de un poquito de las estadísticas que hay, que bueno, creo que es muy bonito ver lo que son las estadísticas y que es algo más seguro. Son 4 los cuadros. Y se puede decir que las causas en las crisis coinciden en elementos tanto epidémicos como alimentarios, y que en todo caso, para explicar las crisis, habría que observar las transformaciones de las estructuras agrarias a fines del periodo colonial. Podemos ver cómo muchos de los actores hacen algunas medidas para que pudiéramos evitar la intensidad de las crisis, pero su falta de acceso a los alimentos era estructural, y ante ello poco se pudo hacer ante esas crisis. Por último, para mí, lo que es el capítulo 3, Muerte y Religiosidad, perdón, en el siglo XVIII, por María Esther Pérez Pardo. En este capítulo, más que nada, se ve lo que es el interés de María Esther Pérez Pardo por investigar lo que es la muerte y la concepción del más allá en el siglo XVIII alrededor de Aguascalientes. Eh, una de las cosas que dice es que lo mejor que puede hacer para poder investigar sobre lo que es la muerte y la religiosidad son todos los testamentos, porque es un instrumento jurídico para ver los bienes de lo que es el difunto. También una de las cosas que dice es que hay que vivir siempre con el fin de prepararse para morir. La agonía constituía un momento clave en el tanque al más allá, entonces había que proporcionar los auxilios espirituales
que tanto las cobradías como los sacerdotes proporcionaban a los agonizantes. De hecho, estar preparado para la muerte fue un constante que estuvo presente en la memoria de los cristianos hasta el momento final, en el que había que tomar tres sacramentos esenciales, que es la confesión, penitencia, comunión, viata y extrahumanación, que es la unción de los enfermos. Estos sacramentos se pueden ver mejor en lo que es el texto. Y algunas prácticas funerarias, que es la mortaja, el velatorio, la procesión, la misa del cuerpo presente y el entierro. Y bueno, yo les hablaré acerca de lo que trata el capítulo 4, que se llama Una oda a la muerte, frescos fúnebres en el cementerio de Real de Asientos en Aguascalientes, por Fabián Dagoberto García Huerta. La conquista de México y la implantación del cristianismo en los territorios conquistados sucesivamente trajeron consigo cambios radicales en la mentalidad de los naturales. Quizá esto fue lo más importante de todos ellos, pues fue la relativa a la concepción de la muerte. A pesar de los pérdidas de información que provocó la conquista, en México ya desde el siglo XVI se identificaba el culto a la Santa Muerte. Lo que más llama la atención de este camposanto son los frescos con la temática de la muerte que se encuentran en su interior. Esta tradición de los frescos en los cementerios no es un hecho aislado, ya que desde la Edad Media, era común tener frescos tanto en el exterior de las iglesias como en los cementerios anexos o a estas. Un ejemplo de ello son las iglesias bizantinas, como la de Baronet en Rumania, que es la que se puede ver abajo, la cual tiene a su alrededor figuradas varias escenas, entre ellos una que se llama el Juicio Universal, que se puede apreciar más en la foto de la derecha. Este juicio universal es una escena simbólicamente hablando de mayor importancia, pues no se habla de la cruel parca que termina con la vida, sino se habla del triunfo postrero sobre esto, es el tan anhelado día de la resurrección y del juicio final. La visión de los cementerios, bueno, les voy a hablar un poco de lo que son los cementerios para este autor en el siglo XVII y XVIII. La visión de los cementerios cambia radicalmente en el siglo XIX, ya que las ideas racionales, el iluminismo y el neoclasismo le darán a la escultura un papel protagónico para la contemplación de la muerte y la quietud de la paz eterna, a través de esculturas que representan mujeres que lloran junto a una tumba de sus seres queridos, que así se puede apreciar en estas fotos cómo eran. La pintura en los panteones, al parecer, no era algo común, y esta desapareció durante el siglo XIX cuando los diferentes gobiernos decidieron cambiar la ubicación de los cementerios por cuestiones de higiene. Otra de las cuestiones que terminó con estas manifestaciones pictóricas en los muros de los cementerios fue el gusto de la época, ya que preferir la escultura a la pintura, prefirieron obviamente el blanco del mármol a las obras pictóricas que, como se observó en algunos casos, no eran realizadas por pintores de gran calidad. Esto pues daba como resultado que fueran fácilmente desplazadas o eliminadas ante las modificaciones posteriores. Ahora les voy a hablar sobre lo que es data del capítulo 5, que se llama Retrato fotográfico post-mortem de adultos de Aguascalientes. Este es el caso de las fotografías de Juan Chávez y José Velasco. Mencionaré una frase que dio el autor para dar introducción a este capítulo. La muerte, momento final de la existencia del ser humano, es reflejo de la vida que ha preocupado a este desde que camina por la tierra, lo cual se representa en un sinfín de expresiones culturales, políticas y económicas con los que busca no solo entenderlo, sino dominarlo, además de tratar de perpetuarse, por lo que dichas expresiones las podemos entender como actitudes.
De lo que vamos a hablar es sobre el retrato post-mortem. Bueno, a través de la fotografía, este es un tema relativamente poco estudiado desde la perspectiva histórica, ya que este destaca por la carga emocional que causa al espectador la observación de los protagonistas. Esos protagonistas, pues, son niños muertos, ya que al tratarse del fallecimiento de no ser de un ser no deseado y amado, obviamente genera impacto. Antes de empezar a mostrarles lo que son los retratos de los personajes que vamos a hablar, les voy a explicar un poco nada más lo que es la diferencia entre fotografía y retrato. La fotografía no es lo mismo que un retrato, obviamente, ya que la fotografía es el resultado químico y físico de un proceso realizado a través de un apartado o una cámara. Por un lado, mientras que es una técnica artística. El retrato, al contrario de la fotografía, de manera básica, debemos de entender lo que es como una pintura o una esfinge principalmente de una persona. Y bueno, Juan Chávez, que se le decía el ídolo de los beatas, su mayor periodo de forma llegó durante la Guerra de Reforma, pues pondría sus recursos al servicio de las fuerzas conservadoras para posteriormente servir al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Su mando político-militar lo ejerció del 21 de diciembre de 1863 a finales de febrero de 1864. Sin embargo, tras la caída del imperio y la restauración de la república, Chávez volvería a la vida de bandolero. Bueno, finalmente, pues la muerte lo alcanzaría a Chávez en 1869, pues desde finales de 1868 el gobernador Jesús Gómez Portugal ordenaría perseguirlo. Sin embargo, la muerte no le llegaría por parte de la autoridad civil, sino que entre las diferentes versiones que existen de su asesinato, la más verosímil es la que dice que fueron dos de sus compañeros de gavilla quienes la noche del 15 de febrero de 1869, aprovechando el cansancio de Chávez, le dieron muerte con dos lanzas clavadas en los costados a todo su cuerpo. Les voy a dar un análisis de un poquito de esas fotos. Suponemos que las fotografías que se hicieron del cadáver de Chávez fueron tomadas entre el 16 y 17 de febrero. Esto obviamente lo supuso el autor, ya que en las mismas no se aprecia descomposición alguna. Además de que en una de ellas se puede observar claramente las heridas que le dieron la muerte. José Velasco. José Velasco nació en Piedras Chinas, en Calvillo, en el año 1902. Fue hijo de Pablo Velasco y de Sabrina Delgado. En el periodo de 1926 a 1929 sería el que mayor apoyo local tendría, pues para finales de 1934, tras haber pasado los llamados arreglos entre el gobierno federal y la Iglesia Católica, los cristeros volvieron al campo, pero como señala una autora, Yolanda Padilla, lo que más pasó en su contra era la posición de los sacerdotes que desaprobaban abiertamente su movimiento. Por esta razón, mucha gente, tanto en el campo como en la ciudad, no lo vio con buenos ojos como antes. José Velázquez fue asesinado de un tiro de bala mientras huía de policías y militares el día 30 de agosto de 1935. Se menciona, bueno, que las autoridades decidieron exhibir el cadáver afuera del Palacio Municipal, como se puede apreciar en las fotos de abajo. En esas fotos, pues, se aprecia como los policías lo tienen, pues, agarrado en la primera nada más como está, pues, tirado. Y estas fotos, de hecho, las usaban como propaganda. Bueno, hablando de la función, es lo que les explicaba, que la función de hacer ese tipo de fotografías es que a través de exponer la muerte se podía mantener controlada a la población.
Y por último, les voy a dar un pequeño resumen del capítulo 6, que se titula La celebración de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato, por Vicente Agustín Esparza Jiménez. La celebración de todos los santos y conmemoración de los fieles difuntos en la época colonial, esta tradición en la actualidad se celebra el 1 de noviembre a todos los santos y a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre a los fieles difuntos en edad joven, adultez o vejez. La primera es considerada como una fiesta y la segunda una conmemoración, pero en ambos lo que lo caracteriza es lo lúdico. Un poco de la historia. Esta fiesta de todos los santos se introdujo en el año 615 para festejar a todos los santos mártires. Se celebraba el 13 de mayo, y Gregorio IV lo cambió al 1 de noviembre en el año 844 con el nombre Día de Todos los Santos. En esta fecha, iglesias, conventos y santuarios exhibían reliquias de mártires y santos. Después se adhirió al culto de los confesores y vírgenes. Respecto a la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, ya que esta fecha fue inventada siglos más tarde en París, en algún momento de estos años, de 1024 y 1033, se decía que se hacían oraciones y además sufragios, perdón, por los ánimas del purgatorio. Desde el siglo XVIII, como lo explica muy bien Pilar Gonzalva, las fiestas religiosas perdieron su importancia como hitos en la vida cotidiana, para limitarse a conservar un carácter simbólico que ya no era estímulo para el gozo comunitario, sino una fecha de calendario que permitía el descanso y que daba ocasión para el gozo comunitario. Esta festividad, durante nuestro periodo de estudio, perdió su carácter religioso y se tomó comercial, pues la mercadería adquirió una importancia relevante, aunque cabe aclarar que ya desde finales del siglo XVIII, cuando menos en la Ciudad de México, la festividad de Todos los Santos gobernaba el mercado más importante del año. Para entonces, bueno, el 2 de noviembre, perdón, también era costumbre asistir al panteón a visitar a los fallecidos. Tanto la élite como las clases populares socializaban en el cementerio y mostraban su actitud ante la muerte. Los ricos, por ejemplo, exhibían sus vestimentas y joyas y sus coronas. En cambio, los pobres convivían con sus muertos, a quienes ofrendaban con flores y comida. El paseo de Todos los Santos y el Día de los Difuntos durante el Porfiriato. Bueno, básicamente en este paseo acudían personas de todas las clases sociales y género, edades a divertirse. Del lado derecho se puede apreciar un cajoncito, perdón, de muerte, que lo están decorando, y era un típico juguete en la Feria de los Muertos. También en la foto que podemos ver ahí, las calaveritas de barro y azúcar, los niños se divertían con eso durante este paseo. Y sobre las calaveritas, en esta época, pues empezó a hacer común la publicación de las calaveras humorísticas en los periódicos. Era costumbre la distribución de las piaras funerarios, perdón, sobre todo de personajes políticos. A inicios del siglo XIX empezaron a aparecer hojas sueltas que recibían el nombre de calaveras, las cuales fueron censuradas durante el Porfiriato, pues denunciaban los corruptelos de los políticos y gente bien, según. Lo mismo las clases populares fueron ironizadas en las calaveras de José Guadalupe Posada. Entonces, pues estas quedaron pues censuradas, canceladas por el simple hecho de que como que se burlaban un poco de los políticos y de las clases medio altas. Bueno, yo les hablaré sobre los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes y sus monumentos funerarios durante el Porfiriato. Esto escrito por Lourdes Adriana Paredes Quirós. Bueno, este capítulo nos habla sobre cómo pues un cementerio fue un lugar destinado a poner a los
a las personas fallecidas. Y bueno, la muerte se consideraba como un estado pasajero, que era un momento de transición para aquel lugar divino de las personas creyentes. Y bueno, se elaboraron hasta 1857 con la Constitución y las leyes de la Reforma, expidiendo una ley que decía que solo el registro civil sería a cargo de los nacimientos y las defunciones, porque, bueno, en ese entonces la iglesia era la que coordinaba todo esto, pero no lo hacía de una forma higiénica. Entonces, este tipo de nuevas reglas le daría un nuevo orden al país y esto lo llevaría a la modernidad. Y bueno, además lo llevaría lejos de las áreas urbanas, esto asegurando la salud pública, y hasta 1870 comenzó la construcción de los panteones civiles. Los principales panteones fueron los de Los Ángeles y de la Cruz. Estos, como ya lo había mencionado anteriormente, estaban coordinados por la iglesia y se encontraban en muy mal estado. Y bueno, ahorita estamos hablando de la ciudad de Aguascalientes y ahí eran muy usuales las denuncias por estas pésimas condiciones. Además, estaban saturadísimos, ya que se había dado la epidemia de Matlazahuatl en el siglo XVIII y por la hambruna de 1785. Además, se vio también el conflicto de la Revolución Mexicana, por lo que tuvieron que ampliar estos mismos cementerios 10 años después. Bueno, y durante el Porfiriato se dieron los monumentos funerarios. Y según David Vázquez y Adriana Coral, la construcción de monumentos intentó reconfortar el dolor de los vivos mediante la arquitectura y la escultura, cuyo discurso romántico intentaba representar una imagen del cielo construida en la tierra, lo más parecida posible al modelo concebido socialmente. Y esto fue de mucha importancia, ya que los arquitectos de esta época se dedicaron al 100% a la creación de tumbas familiares, donde retrataban más que nada la posición social y el poder económico de las familias de los difuntos. Y bueno, estos son algunos tipos de obras que se dieron. Como ya les había mencionado anteriormente, es como dándole un aire a lo que sería el cielo. Bueno, ahora el siguiente capítulo es de las mansiones de la muerte en Aguascalientes por Lourdes Adriana Paredes Quirós. Los panteones son instituciones que solicitan reglas y leyes para lograr su buen funcionamiento, ya como lo había mencionado antes, para evitar las enfermedades por las malas condiciones en las que estos se encontraban. Entonces se dio el proyecto de reglamento de panteones en Aguascalientes en 1898. Esto fue durante el Porfiriato y se dispuso una reglamentación que ordenó los traslados y el depósito de manera higiénica de los cadáveres en busca de la modernidad y de la salubridad de la ciudad. Los que se encargaban de esto eran el ayuntamiento y la jefatura política, y era más que nada por servicios sanitarios, y hasta finales del Porfiriato, Aguascalientes seguía sin reglamento, por lo que en 1898 fue solicitado que, como ya había mencionado, fue la apertura del Panteón de Los Ángeles. Estos reglamentos servirían como herramienta para introducir la moral y el orden, es decir, se facilitaba el control y la vigilancia de las actividades. Este fue formulado en 1898 por el doctor Leopoldo Martínez en conjunto con observaciones del licenciado Guadalupe López Velarde. Ok, ahora el siguiente es el ritual de los angelitos visto a través de sus fuentes, el caso del retrato fotográfico postmortem infantil en Aguascalientes por Luis Arturo Sosa Barrón. Como ya habíamos visto con mi compañera anteriormente, este tipo de fotografías eran después de la muerte y en específico ahorita vamos a hablar sobre niños.
Fue más que nada por la religión católica y esto se vio desde que llegaron los españoles a México. Y bueno, esta idea de la muerte siempre estuvo muy, muy apegada a las personas gracias a la misma religión católica. Bueno, los rituales mortuorios en Aguascalientes, aquí nos relatan dos pedazos de textos literarios que hablan sobre fragmentos importantes en el rito fúnebre católico, lo que viene siendo la velación del cuerpo y el entierro, además de que muestran manifestaciones culturales y de clases sociales. Bien, ahora el ritual de los angelitos es un ritual que consiste que cuando un niño bautizado entre los 0 y 13 meses, perdón, ahí me equivoqué, iba a fallecer o fallecía, los padrinos de este le daban la bendición y lo vestían de blanco como a un santo de devoción de esta familia o advocación mariana en caso de que fuera niña, para después ser puesto en una mesa o un ataúd junto con flores y al mediodía se colocaba una corona para después quemar cohetes. Al día siguiente, este sería llevado a enterrar sin necesidad de misa, ya que como se cree, según la religión católica, los niños no tienen pecados que limpiar. Y aquí se puede ver una imagen. Bueno, a continuación voy a presentar fotografías obtenidas a base de la investigación de este ritual. Estas pertenecen al Fondo Concurso de Fotografía Antigua de la Fototeca del Archivo Histórico de Aguascalientes. Se cree que que fueron tomadas entre 1925 y 1945. Y bueno, aquí se pueden ver las imágenes de los niños pues ya muertos, siendo representados por los santos que la familia le daba devoción. Bueno, estas fotos son evidencia de que este tipo de rituales eran afines a las personas de clase baja y de comunidades pequeñas, ya que estas tenían muy arraigadas las creencias católicas, donde el fenómeno de la muerte estaba muy presente, por lo que se entiende este tipo de prácticas. Y bien, ahora el capítulo 10 es las despedidas en piedra, escribir la muerte en el Panteón de Los Ángeles La Cruz, en Aguascalientes, 1870-1930, por Marcela López Arellano. Bueno, como ya lo había mencionado antes, la muerte siempre estuvo muy presente para las personas de esta época y, bueno, más que nada como para la cultura mexicana. Entonces, a lo largo de la historia, las distintas culturas han utilizado la escritura como modo de plasmar su despedida con frases y mensajes, siendo algo significativo para un ser querido. Aquí podemos ver una lápida que, pues la verdad se ve demasiado triste. No, ahorita la siguiente está más triste. Bueno, según el medievalista y paleógrafo italiano Armando Petrucci, el uso funerario de esta escritura estaba ligado a las características de la cultura social, además de que señalaba que en cada época aquellos que establecieron los espacios para los muertos dejaron modelos y formularios de escritos conmemorativos que fueron evolucionando, prácticas que él llama derecho a la muerte escrita, y estas serían expuestas en los cementerios. Y bueno, este tipo de despedidas escritas en piedra se encuentran en los panteones de Los Ángeles y de la Cruz en la ciudad de Aguascalientes durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se representa una clase social alta, ya que estaba este espacio destinado a toda una familia. Y bueno, el siguiente capítulo se llama Ay, permítanme.
El siguiente capítulo es el llamado Las monjas capuchinas de Aguascalientes y sus ritos funerarios durante la primera mitad del siglo XX. La muerte como el deseado encuentro de la esposa con el amado, por Cristian Jesús Martín Medina López Velarde. En primer instancia, el capítulo nos hace un recuento de lo que es la idea de la muerte, que dice que siempre ha sido una piedra angular en las tradiciones y costumbres, dando pie a ritos y ceremonias dependiendo de la creencia. Por ejemplo, para el catolicismo representa la separación del alma del cuerpo, haciendo que el pensamiento y la conciencia trasciendan como parte del espíritu, siendo la muerte el fin de la vida y el principio de la eternidad. Al igual que lo era para los franciscanos, que era una congregación que llegó a México durante la conquista de los españoles. Después nos habla de las capuchinas, que estas fueron parte de la segunda. En un principio los franciscanos eran puros hombres y llegaron las capuchinas siendo una congregación de puras mujeres. Estas llegan a México y fundan el 14 de enero de 1929 el monasterio capuchino de Aguascalientes bajo el nombre de Monasterio de la Betanía del Corazón de Jesús y Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Em, ellas tenían, aparte de los votos de pobreza, castidad y obediencia, que eran los básicos para esta congregación, además prometían una vida de clausura y estabilidad, lo que quiere decir que llevaban una vida dentro del monasterio y no salían a menos de haber causas mayores. Y nos menciona el libro, una capuchina cuando profesaba moría al mundo, era enterrada viva en su monasterio de donde no volvía a salir, incluso como signo de ello, en la profesión simbólicamente se le sepultaba. Ante todo esto podemos ver un primer ritual en el que la idea de la muerte se hace presente. Durante el rito de la profesión, la monja se postraba sobre una cruz de flores en el pasillo de la capilla, como podemos ver en la imagen de arriba. Después era cubierta por un velo negro que ocultaba su cuerpo por completo, para que arrojaran sobre ella pétalos como signo de muerte ante el mundo y un entierro hacia la vida de la clausura. Y fuera del monasterio, si es que llegaban a salir, eran totalmente cubiertas con un velo blanco para que no pudieran tener contacto con el mundo de afuera, ya que no se los permitía. Y antes me menciona, fuera de la clausura o con personas que no sean las monjas, ni ver ni ser vista. Uy. Otro de sus rituales consistía en darles una corona de espinas, un Cristo y una argolla para hacerlas recordar que su esposo, o sea, Jesucristo, sufrió y murió por amor a la humanidad, y al morir esta corona era cambiada por una de flores blancas, como señal de una nueva vida de felicidad al lado del que sería su esposo. Y pasado un tiempo al morir, igual pasado un tiempo considerable después de los ritos funerarios, que primero eran veladas por las monjas y después era abierto al público. Después de un tiempo, los cuerpos eran exhumados, limpiados por las monjas y llevados a las criptas del templo de San Diego, donde esperarían la resurrección. Después, para el capítulo 12, tenemos las calaveras de Posada. En nos menciona que dentro de sus obras, durante los meses de septiembre y noviembre, el grabador utilizó los personajes de Calavera a lo largo de 23 temporadas de Muerto, que aunque se considera o es más conocido por sus calaveras, no era totalmente su trabajo. No fue lo único que realizó. Recurrió a los cráneos y las canillas para ilustrar temas fúnebres, religiosos, cuentos para niños, alegorías diversas, juegos de mesa, fantasmagóricas y calaveras para la diversión. Dentro del grabado mexicano, Posada es el que une el siglo XIX con el siglo XX. Ante esto tenemos La muerte hidrocálida, que Posada, en nos cuenta que Posada despegó como litógrafo a los 19 años.
Nos menciona dos de sus trabajos, el primero fechado el 11 de junio de 1871, publicado en el periódico El Quijote, y uno segundo en el número 10 de la misma revista, el 20 de agosto. La segunda era una calavera al pie de un sepulcro, en la que igual estaba presente la muerte. Después de estos dos ejemplos, no existe evidencia de cráneos u esqueletos hasta 1889. Este es el primer el grabado fechado que se tiene de Posada. Después tenemos el cráneo católico, que en este nos menciona que, en este subtema nos menciona que al ya establecerse en la Ciudad de México, continuó con la estampa religiosa, con grabados en los que era representada la muerte a través de cráneos, acompañados de personajes bíblicos, haciendo varios de estos para revistas y periódicos como La Patria Ilustrada y Gil Blas. En la simbología católica, la calavera es una invitación para meditar en la muerte, en la naturaleza transitoria de la vida en el mundo, sugiriendo la inútil vanidad de las cosas terrenas. Después tenemos la testa descarada de la fantasía y el espanto. En esto nos menciona que entre los años 1899 y 1901, la editorial Maucci Hermanos publicó una colección de la Biblioteca del Niño Mexicano, que era escrito por Heriberto Frías e ilustrada por Posada. De estos 10 cuadernillos, solo se publicaron 4 portadas cromolitográficas que incluyen calaveras, mezclando la historia de México con la fantasía. Además de esto, ilustró decenas de cuentos infantiles con una carga moral en las que el espanto de la muerte siempre estaba presente para inculcar en los niños las consecuencias de una conducta errática. Después, Posada sigue ilustrando el clímax de los cuentos con cráneos y huesos. Después, para el capítulo 13, llamado Herrán y Memento Mori, escrito por Marco Antonio García Robles. En este nos habla sobre Saturnino Herrán y sobre su idea de la muerte, que era cargada de preocupaciones personales. Esto lo hacía ver a través de los retratos y momentos Mori, que podemos traducir como recuerda que morirás. Esto podemos perfectamente asociarlo con el retrato con la calavera, con el trágico sentimiento de la vida que simbolistas compartieron durante esa época. No se sabe si fue realmente, si se vio cuánta era la influencia que tenía de la tendencia que había durante esa época. Se dice que Saturnino disfrutaba de leer textos de autores góticos y de terror. El artista se vio envuelto en el movimiento modernista, que tenía el decadentismo en una de sus facetas, donde la desesperanza, la profunda búsqueda interna y el spleen eran recurrentes, así como el miedo a la hora fatal. Una de sus grandes obras es La Ofrenda, que es un óleo de gran formato de 1913, en la que predomina el cempasúchil con tonos rojos y naranjosos, y que hace contraste con los tonos azules y verdosos del ropaje de los personajes, y que deja ver la tristeza y las 3 edades del hombre, que es el primero que podemos ver aquí. Después, su obra cumbre es Nuestros Dioses, que tiene de motivo central a la Coatlicue y el Cristo, que son fusionados, viéndose de uno de los lados las procesiones de España, la hispana, y del otro lado la indígena. Y por último tenemos el capítulo 14, que es el Festival de las Calaveras de Aguascalientes, escrito por Carlos Reyes Sagún. Este festival se celebra en Aguascalientes desde el año 1995, entre fines de octubre y principios de noviembre. Desde su creación, su objetivo fue difundir y promover las tradiciones del Estado, así como impulsar la economía. En un principio empezó con un enfoque meramente enfocado en las artes plásticas, exponiendo las obras de Posada, ya que era un ícono nacional,
y era, ¿cómo se dice? Era de Aguascalientes. A partir del éxito que fue mostrando, se empezó a incursionar en otras dimensiones de la vida social y económica, con la fiesta brava, conciertos populares y sobre todo el comercio. Dados los esfuerzos, este festival y su creciente atención por parte de las autoridades no tardó en convertirse en el segundo producto turístico más relevante de Aguascalientes. Esto porque se hizo una petición, ya que el único atractivo turístico que consideraban que tenían en Aguascalientes era la Feria de San Marcos. Y durante todo el demás año no había tanta influencia turística. Muy a pesar de que el tema principal del festival es relacionado a las festividades del Día de Muertos, muchos de sus eventos giran en torno a la obra de Posada. Además de alejarse de esta festividad para construir algo diferente de lo antiguo. No moderno, pero sí distinto, por lo que se considera profano, lejana a lo que es los rituales católicos. Ante esta celebración se toma una actitud de burla hacia la muerte para concebirla como una compañera de vida, tal como propone Posada en uno de sus primeros montajes de los altares vivientes, en el que le propone a la Catrina ser su amante, a lo que ésta le contesta que no es fiel, que abraza a todos los hombres para inmediatamente abandonarlos y buscar a otros a quienes poseer. Aquí podemos ver algunas fotos de lo que es el festival. Y bueno, eso sería todo por parte del equipo Singo. Muchas gracias por su atención.